Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de ninguna manera la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Feliz Navidad a todos. Espero que todavía piensen que tenemos en la Navidad, porque yo sé que muchos ya regresarán a sus trabajos y todo eso, y entonces uno se va envolviendo en el mundo y uno cree que la Navidad ya terminó. Pero todavía continúa para la iglesia la Navidad, es decir, el nacimiento, la celebración del nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros. Y empezaba de esa manera, ¿saben por qué? Porque la fiesta que hoy celebramos, que es la Epifanía, es la misma fiesta que celebramos el 25. ¿Qué fiesta celebramos el 25? ¿O están tullidos o están dormidos? ¿Qué fiesta celebramos el domingo? Ave María. Me imagino que están tullidos por el frío. Entonces quiero que saquen calorcito ahorita. Griten por favor, aquí hay mucha gente. Ahí está mejor. La Navidad, es decir, el nacimiento de Jesucristo, celebrábamos el 25 y hoy es exactamente lo mismo. Solo que en la Navidad es en cuanto que el Hijo de Dios nace en la carne, y la fiesta de hoy, la Epifanía, es en cuanto que a través de su nacimiento es revelado al mundo, o más bien Él se revela al mundo. Esa es la fiesta de hoy. Nosotros muchas veces pensamos que nosotros somos los que buscamos al Señor, pero en realidad es Él que ha salido de su cielo y se ha venido a mostrarse, Por ejemplo, para que se entienda, voy a utilizar un ejemplo un poquito cursi. Por ejemplo, un muchacho está frecuentando a una muchacha, ¿verdad? Vamos a ponerle un nombre, Margarita Alberta, le vamos a poner.
Y este muchacho empieza a rondarla, ¿no? A verla y a ser más atento con ella, y le habla con cariño, y le habla con ternura, y le provee de 1000 atenciones. Viene Margarita Alberta, se empieza a preguntar, ¿y qué querrá Julián conmigo? ¿Qué querrá Julián conmigo? Total, pasa el tiempo, y el muchacho sigue comportándose de la misma manera. Entonces a ella ya le movió el tapete, ¿no? Y entonces va un momento y se atreve a preguntarle, y le dice: Julián, decime qué quieres pues, porque eso está raro, yo te conocí antes y no te portabas así conmigo, ahora te estás portando diferente, ¿qué quieres pues? ¿Qué quieres tú? Y entonces viene él y le declara su amor. Margarita Alberta, es que yo estoy enamorado de ti. Suena cursi, ¿ve? Pero eso es exactamente lo que ha hecho el Señor con nosotros. En estos días hemos estado en los estribillos del Aleluya, hemos estado recordando un pasaje de la escritura del libro de los Hebreos, en el capítulo número 1, versículo número 1. ¿Qué libro dije? Me gusta preguntar porque así no se me duerme, así ya les ahorro trabajo a los servidores. Capítulo número 1, versículo 1. Dice: en tiempos pasados, de muchas maneras habló Dios a sus siervos. ¿Ven? Estaba enamorando Dios a su pueblo. Pero en estos tiempos, Dios nos ha hablado por su Hijo. Entonces Él ya manifestó por qué decía todo eso en el pasado. Solo que ahora lo hace ya no por medio de personas, profetas y todo ese tipo de cosas y de formas, dice. Es decir, ya no lo hace a través de sueños, de revelaciones, de premoniciones, de no sé qué. Eso están hablando ahorita mucho, ¿verdad? El futuro para las profecías del 2020, no se dejen llevar por esas tonterías. Dios ya no habla de esa manera. Ahora, dice la carta a los Hebreos, nos ha hablado por su Hijo. Hemos escuchado su voz. Y como decía, es la misma fiesta que celebramos el 25. Solo que ahora, en cuanto que Él se manifiesta, en un primer momento, a Israel. Por ejemplo, los anahuim, los pobres de Yahvé, son los que se dan cuenta. Es decir, los que están pendientes de Dios, ellos son los que se dan cuenta. Los que solo vienen a cumplir preceptos, o solo cumplen preceptos, o solo cumplen leyes en el pueblo judío, no se dan cuenta. Igual nos pasa a nosotros. Los que solo cumplimos preceptos, día domingo 25:1, entonces no se dan cuenta de dónde habla Dios. Pero a lo que iba es que en un primer momento Dios se manifestó a los anahuim, a los que estaban pendientes de Dios. Los pobres de Yahvé se les llama. Pero en un segundo momento, y esa es la grande fiesta de hoy también, que no solo es decir, que Dios no solo quiere nuestra salvación, la salvación del pueblo de Israel, sino quiere la salvación del mundo entero. San Pablo lo dice muy explícitamente en la carta a los Colosenses, capítulo número, aquí me confundo con el capítulo, no sé si es capítulo número 1 o capítulo número 2, pero eso sí, versículo 5, donde dice, no era ese, perdón, era 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ahí está, donde dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Qué dice San Pablo? Esa es la grande fiesta de hoy, representada en esos personajes tan raros que llegan a Herodes. Esos personajes tan raros, no piensen ustedes que son magos como dice la Escritura. Padre, Dios, lo dice la Escritura, lo dice la Biblia. No, lo que pasa es que pues quien escribió Mateo, pues siendo él del pueblo judío, él no conoce lo que nosotros hoy conocemos como la ciencia de la astronomía. Por supuesto, más avanzado, por supuesto. Hoy están explorando Marte, ya en la década de los 50 ya el hombre pisó la Luna, ahora están explorando Marte y están explorando pues otras galaxias. Dicen que hay un planeta que es gemelo del planeta Tierra. En ese tiempo, el judío no sabía que era un astrónomo y por eso le llama mago.
Pero la palabra correcta sería pues, o es un hombre de ciencia. A lo que iba es de que Dios se reveló no solo al pequeño pueblo de Israel, como él mismo lo dice cuando ella predica, sino que él quiere que todos los hombres lo conozcan para que alcancen su salvación. Y todos los pueblos de la tierra son representados en estos personajes. Normalmente decimos 3 reyes magos, pero no eran ni reyes ni magos, sino que son algunos personajes que por su ciencia ellos se dan cuenta que algo está pasando en la tierra, porque ese signo como que está como raro, y entonces van buscando eso y se topan con el Hijo de Dios. Pero en medio de eso ya sabemos que se alborotó pues todo el pueblo de Jerusalén con Herodes. Se sobresaltó porque ¿cómo así? Semejante rey, pues, semejante noticia, un rey, otro rey, ¿cómo así? ¿Verá? Entonces se sobresaltó, pero lo que vamos es de que los magos no son magos. También la escritura no dice que son 3, sino por la lógica lo decimos nosotros. Porque como son 3 regalos, ¿qué regalos fueron? Y mir. Por consiguiente decimos 3, un regalo cada uno. No, puede llegar 2 o 3, o pudo llegar un montón. Uno no lo sabe. Solo la tradición nos ha transmitido incluso sus nombres, ¿no? Melchor, Gaspar, Melchor y Baltasar. A lo que vamos es de que ese es un primer punto, ¿verdad? Es un primer punto, que Dios quiere que todos los hombres se salven. Él se ha manifestado. Hermanos, otra de las realidades que tenemos que tener en cuenta en esta fiesta, pues yo lo he dicho mucho en estos días, la realidad de Dios entre nosotros. ¿Se recuerdan qué significa el nombre que le pusieron, o más bien que dijo Isaías capítulo 14, capítulo 7, versículo 14, a el Emanuel? ¿Qué significa Emanuel? Ese también es un dato que nosotros nos metamos en la cabeza, hermanos, que Dios está con nosotros. ¿Dios está con quién? Aquí, en nuestra tierra. Voy a dar algunos datos, alguna cosa que he estado hablando en estos días también, y se trata de lo siguiente. Miren, yo he estado estudiando ahorita unos temas de carácter ateo por ciertas cosas que yo hago. Resulta que uno de los grandes argumentos del ateo es: no hay evidencia científica para creer que existe un Dios. Así lo dicen ellos. Así lo dicen ellos. No hay suficiente evidencia para creer que Dios existe. Pero, y yo repito, y hay una frase famosa que muchos utilizamos: no hay peor ciego que el que no quiere ver. La evidencia es clara. La escritura que nosotros leemos, por ejemplo, por supuesto que para nosotros es la Sagrada Escritura, y dicho de manera un poquito como más general, es un libro religioso, pero no solo es un libro de fe para nosotros, y externamente no solo es un libro religioso, sino que también es documental. Es un documento en donde se evidencia que algo grande pasó. Algo grande pasó. Es un documento. Y aquí está, por ejemplo, este dato. Por ejemplo, también podemos ir en la primera carta de San Juan, capítulo número 1, versículo número 1, donde dice San Juan: nosotros lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo escuchamos, lo tocamos con nuestras manos. Lo tocamos a Dios. ¿Qué más evidencia se requiere? ¿Qué más evidencia? De hecho, si uno va, y aquí ya desde la fe, uno va a la escritura que dije antes, no, el libro que dije antes, Colosenses capítulo número 1 o capítulo número 2, pero sí versículo 5, dice ahí San Pablo, escuchen bien por favor, dice: en Jesús habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Y entonces Dios está con nosotros, pero depende de uno si uno quiere aceptar esa realidad de Dios con nosotros, o uno lo sigue sintiendo lejos. Pero eso depende de uno.
porque Dios se ha manifestado, pero la gente no lo quiere reconocer. La gente sigue siendo Herodes, lo que ve nada más es tambalear su poder, y por consiguiente pues lo que hace es mandar a matar a todos. Cuando los magos digamos ya no le dijeron dónde estaba ese niño, entonces montó en cólera y no quiso aceptar este rey impresionante, que es rey de justicia, rey de paz, rey de justicia y rey de paz, rey de amor. Él no lo quiso aceptar, y a nosotros nos pasa muchas veces exactamente lo mismo. Por ejemplo, vean lo que nos sucede. Aquí hay muchos jóvenes, ¿verdad? Entre jóvenes adultos, y yo sé que muchos van a estudiar en las escuelas, universidades y todo ese tipo de cosas. Y alguno tontamente, ingenuamente cree que porque ya se leyó algunos libros, entonces ya piensa que sabe los secretos del universo, y ya piensa que sabe los secretos de la vida y de todo. Y entonces dice: Dios no existe. Se leyó, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche, leyó a Feuerbach, leyó a Emmanuel Kant, o ha leído estos libros de los ateos todavía actuales, ¿verdad? Richard Dawkins, o el famoso también que acaba de morir, ¿verdad? Stephen Hawking. Y con leer eso ya siente que sabe la sabiduría, ya siente que sabe los secretos del universo a nivel general, y entonces se da el lujo de no creer en Dios y se vuelve cientificista. Y entonces no cree en Dios. Estos que están hoy aquí demuestran que la ciencia jamás nos aparta de Dios, cuando uno toma la ciencia con la madurez y buscando la verdad. Y verá, y repito una vez más, porque nosotros en la actualidad, a pesar de que no hemos estudiado tal vez de pronto ningún libro, muchas veces tenemos esas cosas en la cabeza, que como que no hay evidencia de Dios, y por consiguiente entonces no hay que creer en Dios, ¿verdad? Y alguno tiene dudas de eso. ¿Será que Dios existe? ¿Que porque yo estoy pasando cosas malas? ¿Que porque yo estoy pasando cosas fuertes? ¿Que porque yo estoy pasando problemas? ¿Que cuestiones de dinero? ¿Que cuestiones de enfermedad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me atrevo a cuestionar y digo: saber si Dios existe, porque miren, si Dios existiera, entonces no me estuviera pasando esto a mí. Suficiente evidencia hay. Lo que se requiere es mi lealtad, mi amor, mi humildad, para reconocer en ese muchachito de carne, reconocer a Dios. Eso es lo que se requiere. Pero si yo no soy humilde, si yo soy soberbio, entonces por más que Dios se me presente frente a mí, yo no lo voy a ver. Eso ténganlo por seguro. Entonces, hermanos, pues termino con esto, ¿no? Dios se ha manifestado. Esa es lo que significa la palabra epifanía. Es un término en griego que significa manifestación. Dentro de 8 vamos a terminar la Navidad. Es una fiesta que está entre la fiesta de la Navidad y empezando el tiempo ordinario. Y vamos a celebrar lo que hoy estamos celebrando, también la manifestación de Dios. Solo que en este caso Dios se manifiesta, pero en la carne, en un niño tierno, amoroso, capaz de producir ternura en uno. Solo que dentro de 8 días, ya en cuanto que Él se manifiesta ya al mundo con sus propias palabras, con su propia boca, Él empieza a hablar. Es lo que vamos a estar celebrando, ¿verdad? Y lo hace a través del bautismo, cuando ya se empieza a dedicar a su ministerio público. Y por último, hermanos, pues miren, en torno a esta fiesta de los Reyes Magos, que repito una vez más, no son Reyes Magos, sino son personajes, ¿verdad?, llevados por su ciencia a Jesucristo. No nos dejemos por favor envolver con la cultura, con esas tradiciones que a veces son grotescas. Nosotros como cristianos tenemos que estar enfocados acá. Y eso lo digo por mi propio pueblo también. Aquí yo no conozco las tradiciones, pero como en muchos lados, ¿verdad?, sacan ese tipo de cosas, y entonces uno está pendiente de ahí, uno hasta los patojos hasta hacen transmisiones en vivo. Uy, qué bonito. Y son vulgaridades que a veces sacan. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, lo digo con mucho cariño, pero no sin menos autoridad. Verás, los tengo que decir, porque nosotros somos personas de fe, y lo que tenemos que celebrar es la liturgia. La liturgia, y tener el concepto claro de qué significa estos personajes. Significa que Dios se dio a conocer a la humanidad entera, a la humanidad. Y fíjense que un dato bien interesante, ¿saben qué? Somos nosotros esos paganos. Uy, Padre, ¿cómo así? Padre, ¿cómo así? Sí, miren, lo que pasa es que
En relación al pueblo judío, los paganos son los que no son judíos, ¿verdad? Eso es. En cambio, pagano para nosotros significa aquel que no cree en Cristo. Ese es el pagano. Pero para el pueblo judío, los paganos son los que no pertenecen al pueblo judío. Levante la mano si hay un judío por acá. Levante la mano. ¿Están seguros que no hay ni un judío? ¿No? Por lo menos muevan la cabeza, pues, porque están tullidos por el frío. Muevan la cabeza, diga así: no, padre. ¿No hay ningún judío? Bueno, ya me contestaron por lo menos un poquitito, pero bueno, a lo que iba es de que esos paganos en relación al pueblo judío somos nosotros, porque nosotros no somos de sangre judía. Entonces, bendito sea el nombre de Dios, nosotros también estamos representados en esos personajes que venían de Oriente. Dicen que había un negrito y no sé, algún japonés, algún chino, alguna cosa así. Y como aquí en Guatemala también habemos medios chinos, ¿va? De hecho, cuando yo me quito los lentes me dice: uy, pues este padre es bien chino, me dicen a mí. Entonces, bueno, entonces, démosle gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha salido en nuestra búsqueda. Se ha manifestado en un niñito. Por favor, no rehuyan a los niños, especialmente la maternidad y la paternidad. No los rehuyan, a eso me refiero, ¿verdad? Dios se ha manifestado en un niño, se ha hecho ternura por nosotros, pero depende de nosotros si nosotros lo queremos ver cara a cara. Depende de nosotros. Si no, por más que vengamos a misa, Dios no se nos va a manifestar, no porque Él no quiera, sino porque uno no lo quiere reconocer. No lo quiere reconocer. Alabado sea Jesucristo.